Capítulo 10, en el primero nos quedamos como 13 días hablando acerca del el buen pastor, de Jesús como el buen pastor, características de este pastoreo de él hacia nosotros, y entramos ya desde el versículo 22 a empezar a mirar cómo él muestra su deidad, su divinidad. Aún así, todavía viene hablando de él y el papel de pastor. De hecho, todo el capítulo 10 es el capítulo de Jesús como el buen pastor, ¿cierto? En el versículo 25 empieza a hablar el Señor Jesucristo, porque en el 21, 22 y 23, no, 23, 24 y 25, venía hablando acerca de esta celebración que estábamos haciendo, el preámbulo en el día de ayer, que no era una celebración tradicional judía, a través de la ley de Moisés, sino que era la fiesta de la dedicación por lo que había sucedido con Judas Macabeo, ¿cierto? Entonces ya en esta parte Jesús empieza a hablar y empieza a hablar acerca de cómo él se ha manifestado y se ha mostrado a través de las obras de él, las obras que él ha manifestado. Y ya en este versículo 26 dice: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os lo he dicho. Raro ver a Jesús diciendo que ellas no son las ovejas de él, cuando él estaba hablando de que él venía a predicarle y a hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta es, entonces, ¿quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Y quiénes son las que no son ovejas? Que es el mismo público al que él le está hablando, y es el público de los judíos. Hay varias características. ¿Por qué no creían en el testimonio irrefutable del Padre? Uno, Jesús había hecho señales, y las señales que vemos, sanidades de ciegos dentro de ellas, que era lo que más les llama la atención, eran testimonios que solo Dios podía hacer. Muy bien. Recuerde que ellos a Dios le tenían y cuando hablas con un judío, no mesiánico, un judío, el judío se va a referir al Padre como a Dios, a la deidad como el Eterno. Entonces él les dice: no creéis porque no son mis ovejas, es porque las ovejas son del Señor, pero el Señor Jesús se presenta como el Padre de las ovejas, o el pastor de las ovejas. Y estas personas no podían de ninguna forma creer en el Señor Jesucristo como el buen pastor. Según la corriente, hay corrientes teológicas, ¿cierto? Está la corriente que creen en algunos aspectos, el calvinismo cree en algunos aspectos acerca de que Dios había predestinado desde los comienzos de la humanidad. Entonces el calvinismo va a decir que no, que ellos sencillamente no estaban predestinados para ser las ovejas de Israel. O sea, ellos mismos no fueron los que rechazaron a la salvación, sino que ya estaban predestinados para rechazar la salvación. Algo un poco discordante con todo el concepto bíblico en cuanto a la salvación que el Señor Jesús coloca, porque son las ovejas las que se acercan al Señor, y la labor de nosotros es buscar a Dios, y ahí siempre esta parte de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si usted va a mirar a través de todo el contexto bíblico, está la necesidad de buscar la salvación de parte de nosotros. O sea, no hay que ganarla, pero realmente yo tengo que abrir mi corazón, y tendríamos que hablar de libre albedrío y estas otras cosas, ¿cierto? Entonces, sencillamente no se convencieron de Jesús, no lo vieron como Jesús, porque no eran las ovejas del Señor Jesús. Entonces él dice: es que cuando son mis ovejas, oyen mi voz. Y entonces ya él dice: yo las conozco y ellas me conocen y oyen mi voz. Eso lo vimos desde la presentación del capítulo 10, versículo 4, versículo 14 al 16. Y en Hechos, en la predicación, vamos para Hechos capítulo 13, y nos vamos a dar cuenta de algunos aspectos importantes que vamos a encontrar en este texto. Hechos capítulo 13,
del 43 en adelante, cuando Pablo estaba predicando en Antioquía de Pisidia, y ya entonces dice que al siguiente día, voy a leerlo, bueno, es del 43, y despedida la congregación muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Habían dos tipos de personas ahí: los prosélitos, que eran los no judíos, pero que querían guardar el judaísmo, y los judíos, y reciben ellos al Señor, escuchan la voz, entienden el llamado de Dios. Entonces ya en el versículo 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír las palabras de Dios, pero viendo los judíos y la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo o blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, más porque la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que sean salvación hasta lo último, para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Aquí es algo muy especial, porque el apóstol Pablo está tomando palabras del Antiguo Testamento y está haciendo ver que desde el Antiguo Testamento el Señor está ofreciendo la salvación, y ya es dentro de la predicación de Pablo es algo mucho más amplio el enseñar. En el 14 de Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo entiende acerca de la salvación para los gentiles. No es fácil, porque si ustedes vieron más o menos en el ciclo anterior, es cuando él tiene una dificultad con el apóstol Pedro por la predicación a los gentiles, y fue una situación un poquito complicada, ¿cierto? Ya en el capítulo 15 del libro de Hechos de los Apóstoles viene el concilio de Jerusalén, y ellos entienden que la salvación es para todas las personas que quieran aceptar al Maestro. Entonces ya en el Evangelio vamos a empezar a notar que las ovejas que oyen la voz del pastor no solamente son las ovejas de la casa de Israel, sino que se cumple la escritura, porque quienes van a recibir el mensaje de salvación no son solamente los judíos, sino que también otras personas, otros pueblos, van a entender y van a recibir la salvación de Dios. Qué bendición que dentro de esos pueblos no judíos estamos nosotros. Para el judío tradicional que vive bajo la ley, nosotros somos gentiles. Pero para el que ya ha aceptado a Jesús como el Mesías, que sí son los judíos mesiánicos, los verdaderos mesiánicos, porque el verdadero mesianismo está entre los judíos, y aún así los mesiánicos van a tener que tomar todo lo nuevo que el Señor ha colocado en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, para poder entrar dentro de lo que el Señor quiere ofrecer en cuanto a la salvación. Pero para el judío tradicional nosotros somos gentiles. De los dos pueblos el Señor ya en Romanos nos va a hablar que hace un solo pueblo, o sea que nosotros somos hoy parte del pueblo del Señor. En el capítulo 18 de Hechos, en el versículo 10 dice: porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y nos está hablando el Señor ahí en la ciudad en la fundación de la iglesia que está en Corinto, y Pablo, y Dios le habla, el Señor le habla al apóstol Pablo acerca de las personas que ya habían recibido al Señor, o sea, son las ovejas del Señor, según lo que estamos viendo en el capítulo 10, 27 al 29, y esas ovejas del Señor pues estaban manifestando en aquella ciudad de Corinto. Entonces, algo que nosotros podemos ver cómo la palabra del Señor tiene un cumplimiento, y estas palabras que Jesús está dando en Mateo se hacen más claras y más reconocidas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces Jesús logra decir: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En 2 de Timoteo 2:19 dice la Escritura:
acerca del conocimiento que Dios tiene de los llamados, y dice: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces aquí ya está hablando de dos posiciones: el que ya conoce y el que está en las manos del Señor. Y otra cosa que la palabra nos habla a nosotros: apartarnos de iniquidad. Y yo creo que es una de las cosas que como creyentes nosotros tenemos que aprender. Todo el que se acerque a Dios debe de aprender a acercarse a Él y a separarse de todo lo que la palabra del Señor le está llamando aquí iniquidad. Hoy se ha levantado una generación de creyentes como rara, porque los creyentes que hoy en día se levantan, uno los ve que Dios nos llamó no a aislarnos de las personas que están en el mundo, pero sí nos mandó a separarnos para Él. De hecho, el concepto de santidad es separación para Dios. Y lastimosamente uno ve mucho pueblo del Señor muy enredado, muy confundido, porque uno ve hermanos en la fe practicando cosas que uno dice: Dios mío, pero si la Biblia contradice todo este tipo de situaciones, y uno encuentra personas que dicen ser hermanos en la fe, pero uno los ve que su comportamiento no corresponde a la fe, y algunos de ellos esclavos del licor y esclavos de otras cosas, que porque van a una comunidad de creyentes, entonces ellos se consideran parte del pueblo del Señor, pero tienen que separarse de todo lo que el mundo nos ofrece. Y nos separamos y nos apartamos porque invocamos el nombre del Señor, y es lo que la Escritura nos está hablando. Estar junto a Él, estar separados para Él, va a hacer que nosotros tengamos ciertos privilegios. ¿Cuáles? Ahí está en el versículo 27. Dice: yo las conozco, y dice: y me siguen. 28. Y yo les doy vida eterna. Entonces, en el plan de salvación, lo que quiere Dios es darnos vida eterna, y hay muchas cosas que nos apartan de Dios, que contaminan nuestra alma, que nos impiden bendiciones en la vida espiritual, y hermano, toca separarse. Si usted ha comenzado en el Señor, hermano, nunca que le pida al Señor libertarlo del tabaco, libertarlo del licor, libertarlo de las malas expresiones, libertarlo de los resentimientos, del odio. A medida que empezamos a caminar en el Señor, hay que dejar todas aquellas cosas que afectan tu vida. Si esas cosas están en tu corazón, te van a destruir. El concepto de santidad es eso: es separarnos de todo lo que nos contamina. Si algo de lo que tú escuchas, ves o practicabas anteriormente, y todavía algunos practican, el consejo bíblico es que se aparte. Apartémonos todos los que invocamos el nombre del Señor. Está el concepto de que no podemos separarnos del mundo, porque si nos separamos del mundo, el Señor no nos mandó como a los monjes o a las monjas que están en conventos o que están en claustros encerrados para buscar de Dios. Es verdad, estamos en el mundo, pero Él dijo: están en el mundo y ustedes no son del mundo. Jesús anduvo con prostitutas, pero no estuvo en la prostitución con las prostitutas. Jesús anduvo con gente que estaba descarriada, pero a Jesús no lo vemos descarriado con ellos, al contrario, sus palabras son espíritu y son vida, dice la misma Escritura. Entonces, por eso les dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí no está hablando de perecer como algunos creen, que es la aniquilación, sino que es la pérdida de la bendición espiritual que Dios nos puede dar, ¿cierto? Entonces, no, si estamos en el Señor, no seremos separados de la presencia de Dios. Y por eso Él dice que nadie, y cuando dice nadie, es el salteador, es el ladrón, del cual viene hablando Juan capítulo 10, dice: las arrebatará de mi mano. Nosotros estamos en las manos del Señor, y mientras estemos en las manos del Señor, el Señor nos guardará. ¿Significa esto que nosotros en algún momento no pequemos? Es factible que nosotros en algún momento pequemos, pero también la Escritura dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Muy bien. En Romanos 8, 37 al 39, que habla acerca de esa antigua naturaleza de pecado y cómo el Espíritu Santo nos liberta de la naturaleza de pecado,
Y entonces ya en esta parte que está hablando de la seguridad de nosotros como creyentes, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separar, ni lo porvenir, perdón, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está hablando de cosas muy puntuales, ¿cierto? Él señorea nuestra vida, Él gobierna nuestras vidas, Él nos guía a la vida eterna, y en esa guía y ese señorío que Dios tiene con nosotros, pues Él nos va a guardar. Entonces, qué bendición que podamos tener total confianza en el Señor. Y es bonito lo que vamos a mirar, que el Señor nos está hablando acerca de lo que el Padre ha hecho, ¿cierto? Él dice, mi Padre me las dio. A nosotros somos ovejas del Señor, y como ovejas del Señor hemos sido entregadas en las manos del Señor. Entonces dice, mi Padre me las dio, es mayor, el que me las dio es mayor que todos. Si nosotros estamos en las manos de Dios, Dios nos va a guardar. Aún hablando de la tentación, la Escritura dice que nosotros no seremos tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Mire qué precioso es Dios, que siempre nos va a dar la salida a la tentación que nosotros podemos experimentar. En el 6:37 del mismo libro de Juan, el Señor, recuerda que el Señor nos dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. Ese es estar en las manos del Señor, disfrutar de las manos del Señor y disfrutar de esa presencia tan especial en nosotros. Entonces dice que el Padre que me las dio, Él nos colocó en las manos de Dios, es mayor que todas. Entonces esta posición es especial, aunque la deidad hay una perfecta unidad. El Padre, para cumplir el propósito que Cristo vino a hacer con nosotros sobre la tierra, entonces va a colocar nuestras vidas en las manos de Cristo Jesús. Y entonces dice que nadie las puede arrebatar, termina diciendo el texto acá del versículo 29, que dice que nadie las puede arrebatar de su mano. El Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de el Padre. ¿En dónde estamos nosotros hoy? En las manos de Jesús. Y note algo tremendo de el haber recibido al Señor. Yo le hago una pregunta. Cuando usted recibió en su corazón a Jesús, ¿cómo fue que el Señor le trae a usted? ¿Cómo llega el Señor a su vida? ¿Sí se acuerda cómo llega el Señor a su vida? Usted ese día tomó una decisión en su corazón de permitir que Jesús entrara en su vida, ¿cierto que sí? En el momento que usted lo recibe y acepta el señorío de Él, quien mora en nuestro corazón es el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿A quién fue el que usted recibió? A Jesús. ¿Y de qué manera recibimos a Jesús? Jesús, cuando estuvo con los apóstoles, dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, os dejaré al otro, al Consolador. ¿Y cuál era la labor del Consolador? Pues guiarnos a toda verdad. Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién mora hoy en nuestro corazón? ¿Cristo o el Espíritu Santo? Pues hay una perfecta unión, y este texto nos muestra de la deidad como tal. Pero realmente en nuestra vida empieza a operar la acción del Espíritu Santo. Dentro de todo el contexto de las Sagradas Escrituras vamos a mirar la deidad obrando. Desde el comienzo hemos visto la deidad, pero si nosotros miramos la primera parte, el antiguo pacto, los judíos veían a Jesús como el Padre eterno, lo veían como el eterno, y ellos concebían al Señor de esa manera, aunque había manifestaciones de la deidad, o además hubo manifestaciones corpóreas de la deidad, de las teofanías del Señor. En ellas encontramos ángeles en el Antiguo Testamento que pueden ser representaciones de la deidad, como los 3 ángeles que se le aparecen a Abraham. Y vamos a mirar en el Antiguo Testamento que hay una teofanía de Dios
En el caso de del ángel de Jehová, ¿cierto? El Antiguo Testamento, que es más directamente que tiene relación con el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre fue manifestado en el Antiguo Testamento. Dice que el Señor creó los cielos y la tierra en algún momento estaba desordenada y vacía, después hablaremos de eso, y que el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Después Job va a decir que el Espíritu de Dios me creó. Entonces hay una manifestación completa desde la deidad, desde el Antiguo Testamento, de la deidad o trinidad o divinidad, como tú le quieras apreciar el nombre. Me gusta más llamarle divinidad y deidad, ¿cierto? Y que en Dios hay una perfecta, me gusta más llamarlo triunidad, porque son tres personas unidas completamente. Pero en el Antiguo Testamento vamos a ver esta parte. En el Nuevo Testamento, Cristo, durante los 33 años físicos que estuvo acá, él desarrolla su ministerio. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesucristo es levantado, dice: yo me voy, no los dejo solos, queda con ustedes el Espíritu de verdad. Y aunque la deidad siempre ha existido, hay un accionar de la deidad, el Padre, Cristo, y en este momento algunos le llaman a esta parte la dispensación de la gracia, o la dispensación donde el Espíritu Santo lo vemos accionar entre nosotros, entendiendo que la divinidad completa está en acción dentro del proceso de salvación. De hecho, cada uno de nosotros recibimos la palabra que nos guía, nos conforta, nos levanta, y la palabra representa a Cristo. El Espíritu Santo nos guía, y es la misma obra que hace la palabra de orientarnos y guiarnos, pero es el accionar de la deidad actuando como tal. Entonces es especial cuando el Señor está hablando de este plan de salvación, de que estamos en las manos de Él, pero entonces estamos viendo que Él hace, en algún momento presenta al Padre, que el Padre es el que se las ha dado, y que estamos en las manos del Padre, pero también dice que estamos en sus manos. Entonces es toda esa presentación dentro de lo que el Señor Jesucristo está colocando en el Nuevo Testamento, que está representando la obra tan preciosa de la deidad en acción. Por eso en el versículo 30 vamos a encontrar que el Señor Jesús dice: yo y el Padre somos uno. O sea, hay una perfecta unidad dentro de la deidad o divinidad de Dios. Hay una cosa que nunca he compartido, de algunos que dicen que la Trinidad es un misterio. No creo que sea un misterio, porque ha sido revelada desde el comienzo de la escritura. Te vas a Génesis 1:1 y vas a ver lo primero. Bueno, en las Biblias nuestras dice: en el principio creó Dios, pero entonces arranca diciendo: creó Elohim en el hebreo, y el concepto Elohim ya nos está hablando de una pluralidad dentro del ser como tal. Y a medida que vamos viendo y siguiéndole el rastro al Señor a través de toda la Biblia, vamos a mirar que, por ejemplo, Él dice: descendamos y confundamos. Los hermanos los de la unicidad, ellos creen que cuando está hablando de esto, está hablando Dios con los ángeles, pero nosotros nos damos cuenta que los ángeles no tienen poder creador. No podrían ser los ángeles, viendo la doctrina de los ángeles, que algunos le llaman angelología bíblica, porque hay muchos conceptos por ahí de ángeles, pero lo que la Biblia habla, ellos no tienen poder creador. Entonces, ¿con quién estaba hablando Dios cuando maneja estos términos? En todo el transcurso de la Biblia vamos a mirar que es la deidad. Por eso, cuando hemos hablado de Isaías, cuando el Señor dice: ¿quién irá, cierto? Y que dice el Señor Jesús: heme aquí, envíame a mí. Estamos hablando de todo ese trabajo de la deidad desde el Antiguo Testamento. Uno de los textos más preciosos que tiene el Antiguo Testamento para entender la deidad es el texto que más usan los de la unicidad, que es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque está diciendo: Shema Israel, Elohim Elohenu, Elohim Echad, que significa: oye Israel, Elohim, y utiliza dos términos: Elohenu y Echad. Y entonces está diciendo Elohenu, que está hablando de una unidad compuesta. Por ejemplo, cuando decimos el Senado, unidad compuesta, ¿cierto? ¿Cuántos son en el Senado? Depende del país. Pero realmente el Senado es uno compuesto de muchos, ¿cierto? Entonces, Elohenu
significa que es una unidad compuesta. Y Ejad es una unidad absoluta. Entonces dice, Shema Israel, oye Israel, Elohim, nuestro Dios, que es plural, Shema Israel, Elohim, Eloheinu, que es un Dios plural, Elohim, Ejad, es un solo Dios. No tenemos un Dios de tres cabezas, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, pero en Dios hay tres personas. Entonces cuando uno dice personas, y es que yo lo que conozco es, ¿cierto? Hay algunos que quieren ilustrar la deidad de Dios, colocan la deidad que es como el huevo, que tiene claro, no, hay ciertas argumentaciones que podrían, es una bonita forma de enseñar la deidad, pero hay cosas que podrían derrumbar el concepto si colocamos ejemplos tan triviales. Pero bueno, algunas veces lo hemos hecho, alguien lo ha hecho, para que la gente pueda como al menos tener una percepción. Pero realmente cuando uno viene estudiando desde el Antiguo Testamento cómo se presenta a Dios, y yo quiero darte una buena idea para que estudies la Biblia después de que aprendamos a estudiar Juan. Aún estudiando Juan, empieza a estudiar la Escritura, y lo dije cuando comenzamos Juan, como si nunca la hubieras estudiado. ¿Por qué lo digo? Porque muchos de nosotros aprendimos la Escritura a través de unos grandes hombres, unos buenos hombres, nuestros pastores, los primeros que nos pastorearon. Algunos tuvimos el privilegio de tener pastores que tuvieron una muy buena formación, y al llevarnos a la Escritura pues nos dieron unas bases que pudimos entenderlas con claridad, pero en otras ocasiones no. Entonces tal vez hay algunos conceptos que aprendimos que, a pesar de que son buenos hombres los que nos han instruido, nos dieron lo mejor, nosotros tenemos que reforzar y entender el qué y el por qué. A veces no nos dijeron sino el qué hacer, pero no nos dijeron cómo, ¿cierto? El por qué. Como los antiguos, usted ve que los padres de nosotros nos enseñaron cosas, por ejemplo, que si usted levanta de la cama, que no camine a pie limpio, y uno lo hacía y uno no sabía ni por qué. Ya después, con el tiempo, nos damos cuenta de la fisiología, y viendo la fisiología del cuerpo humano, los callos, los juanetes, todas esas cosas que salen. Entonces ya entenderíamos, ¿cierto? En esa parte. Entonces a veces nos enseñan cosas de la Biblia, pero no entendimos el por qué, sino que así nos lo enseñaron, y los misioneros que llegaron, los primeros misioneros, posiblemente hablando otro idioma y con la dificultad del idioma, enseñaron de la manera más práctica y rápida principios de la palabra, y se aprendieron así. Entonces tú aprendiste, ¿y por qué? Ah, no, porque a mí me lo enseñaron. Entonces, de que cuando comienza a leer la Biblia, haga de cuenta que no sabe nada, y con el método mínimo que les enseñé, que fue mínimo, el inductivo, el que aprendimos al comienzo de este estudio, y que tú te metes a YouTube y buscas las primeras lecciones de esta está por serie. Esta serie se llama Acercándonos a la Biblia, ya van más de 40 videos, y ves en los primeros que enseñamos cómo fuese descubrir la Biblia de cero. Entonces, si tú te empiezas a leer la Biblia, léela como si nunca te la hubiera leído, porque a veces es obvio. Entonces pasan cosas, uno lee y no le pone atención a cada punto esencial, sino que lo lee en base a lo que ha aprendido, y entonces nunca va a aprender uno nada. Ah, sí, sí, a mí me hablaron de esto, a mí me hablaron. No, léela como si nunca lo hubiera leído, y vas a entender con un método de estudio bíblico, donde no vas a entender lo que quieres entender o lo que se te viene a la cabeza, ¿cierto? Que estamos hablando de que el método, uno de los métodos más claros de la Biblia es entender la parte histórico-gramática, o sea, qué quiso decir el Señor, esas palabras que significaron para ellos en ese determinado momento, y si eso significó para ellos, para mí qué significa hoy. Si aplicas de esta manera, creces. Pero si tú empiezas sencillamente a leerlo y a darle una interpretación como a ti te parece, puedes alegorizar. Y la interpretación alegórica es la que usa la tradición y lastimosamente los horrores que se tienen, ¿no? Y nosotros en comunidades con compañeros y con ministros del Evangelio, a veces vemos que hay unas interpretaciones bíblicas que decimos, Dios mío, ¿de dónde salen? Y son cosas que ya se pegaron. Entonces la gente dice, hablando de textos bíblicos, ya como que la interpretación fue dada, mal dada, fue dada. Entonces la gente va a entender lo que quieren entender.
Por eso en los estudios bíblicos tú vas a notar que a veces cuando se está estudiando la palabra, alguien dice, ¿y tú qué entendiste? No, para mí este versículo dice eso. Y otro dice, ay, qué bien. No, para mí no dice eso, para mí dice esto. Y quien está en ese grupo familiar o en ese estudio bíblico o en ese en esa célula, ah, bueno, listo, no, está bien, o intenta ahí, pero entonces a veces hasta hay dificultades porque cada uno da su interpretación. No, no es así. Cada texto de la Biblia tiene una sola interpretación, pero miles de aplicaciones. Entonces lo que tendrías que hacer es acercarte a la Sagrada Escritura y pedirle la iluminación del Espíritu Santo como tal, pero aplicar este método sencillo de estudio bíblico, y al ir a cualquier porción de la Escritura vas a crecer de una manera que dices, Dios mío. En la iglesia hemos tenido gente que a los 6 meses se han sentado con seminaristas, se han sentado con personas que conocen, que supuestamente conocen de la Escritura, y los han dejado aterrados, o con hermanos en la fe de años, porque sencillamente aprendieron con la parte más fácil, más práctica. Algunos creen que el camino difícil no es el difícil, aplicar el método de estudio bíblico. A mí me ha gustado mucho enseñar con este que yo les digo, inductivo, porque fue el que Jesús usó. Mire que cuando a Jesús le preguntaban algo, entonces, por ejemplo, si era del Antiguo Testamento, él decía, ah, ¿se acuerdan que eso lo dijo? Sí, ¿quién lo dijo? Moisés. ¿Por qué lo dijo Moisés? Ah, entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces les decía, acuérdense en que en la ley de Moisés ocurrió esto y esto y esto, y Moisés tuvo que hablar, por ejemplo, hablar del matrimonio, del divorcio y esto, y va a la ley, cuenta todo lo que ocurre en la ley, y entonces ellos ya lo logran entender. Es entender la Biblia, no es tan difícil, solo que hay que hacer un ejercicio de acercamiento, y ya hemos hablado un poquito acerca de esos principios. Lo hablo porque en este concepto el Señor Jesús está aplicando todo este concepto de interpretación bíblica, hablándoles a ellos y utilizando, pues, presentándose como el buen pastor, pero va a unir mucho el papel de él como el Mesías prometido, el Cristo, y el Padre, y uniendo y diciendo, el Padre y yo somos uno. Entonces él va a decir que quienes aceptan las obras del Padre a través de Cristo, pues son de él, y entenderán las afirmaciones. Pero mire que el versículo 31 y 32, cuando Jesús hablaba, que tú lo estás leyendo y tú dices, hombre, pero esta gente, ¿por qué hicieron eso? Porque tú lo ves desde el punto tuyo, no como ellos lo vieron. Hay que meternos ahí a como ellos vieron a Jesús. Entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedras nuevamente para apedrear al Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces él les dice, muchas buenas obras, y utiliza el término kalá, que significa obras preciosas, obras admirables, obras de respeto. Entonces Jesús les dice, yo les he mostrado obras grandes, admirables y de respeto, y os he mostrado de parte de mi Padre. Y entonces dice, ¿por cuál de las obras que yo estoy haciendo me van a apedrear? Entonces nosotros recordamos todo lo que ha pasado en Juan y decimos, Dios mío, pero si el Señor Jesús lo único que ha hecho es cosas buenas, ha sanado ciegos de nacimiento, se ha encontrado con una mujer de cero en conducta que todo el mundo la quería apedrear, bueno, todos ellos la querían apedrear, y el Señor hace una obra grande, pero no nos damos cuenta de cosas. ¿Quién era esa mujer? Samaritana. Los judíos aborrecían a los samaritanos. Si fuera por los judíos, lo hubieran, bueno, no, estoy hablando de dos cosas diferentes. Uno, de la mujer que fue asesinada, quería ser asesinada y apedreada por ellos por haber sido cogida en el acto del adulterio, y voy a referirme ahora a la samaritana, donde Jesús la acerca al Señor, que también era una mujer que había estado con muchos hombres de este lugar de Samaria, al menos 5 maridos había tenido, y el que tenía de turno no era el marido de ella, ni los judíos detestaban a los samaritanos. Entonces el hecho de que Jesús hubiera hecho eso, para nosotros nos regocija. Ay, qué tan bueno, Jesús ayudó a esta mujer que estaba tan confundida y tuvo tantos maridos. Pero los judíos dijeron, ¿cómo así? Es que Jesús va y le predica a los samaritanos y les ofrece el reino de Dios, cuando para los judíos los samaritanos, viéndolo desde la tradición, estaban excomulgados, no tenían posibilidades de salir adelante. Lástima
que nosotros en nuestras sociedades estigmatizamos la gente. En estos días he estado acercándome a un grupo de muchachos que han venido de hombres y mujeres que han venido de la calle. Y una de las cosas que nosotros hemos intentado evitar, somos dos pastores que estamos yendo a un lugar, es que a estos muchachos les tienen unos apodos, pero imaginen, un apodo maquiavélico. Hay uno por allá, pues tiene otro nombre, pero lo voy a utilizar. Maquiavélico, ese es el maquiavélico, el que lo ve dice, uy, ese tipo o es violador, o es matón, o es asesino. Y cuando lo empezamos a tratar, era un hombre aislado, alejado, y entonces uno decía, ¿será que fue violador? Por ese término, pero en el proceso nosotros dijimos, no es así, y averiguamos su nombre, y empezamos a llamarlo por el nombre de él. Pues déjame decirte que empezamos a tratar muchas cosas con varios, con el grupito, su porte físico, su forma de vestirse, de bañarse, de arreglarse. Es más, él no hablaba casi, ahora dialoga, la luz que hay en su rostro, ha empezado una vida de oración, él nunca se nos acercaba, y yo repartía literatura cristiana y él no la recibía. Un día repartimos a los que estaban juiciosos Biblias y yo veía que él se acercaba pero que no estaba con nosotros, pues le dije, ¿quieres una Biblia? Y él decía, pero empezamos a tratarlo y a tratarlo y a tratarlo, y hubo un momento donde yo ya sí la quiero, y empezamos a hablar, es que tú no eres, porque la gente los ve como, bueno, ellos vienen de una indigencia, un indigente, un tipo de la calle, no, tú eres gente, y para ser gente vamos a bañarnos todos los días, vamos a arreglarnos todos los días, vamos a dialogar, vengan para acá, queremos escucharlos, lo que ustedes hablan es valioso. Si ustedes vieran quién es hoy este personaje que no se llama, no les voy a decir el nombre porque hay cosas que todavía tenemos que guardar dentro de la prudencia, pero algún día de pronto Dios nos da la posibilidad de que por aquí en el programa hagamos una entrevistica y charlemos bien bueno. Ustedes dicen, increíble que ese fue el que estaba escribiendo el pastor. Es la obra de Dios. Jesús hizo tantas obras tan lindas, pero la gente no perdona. La gente estigmatiza. Estando en un centro de rehabilitación, hablando de esa estigmatización que hacemos los seres humanos, yo recuerdo que llegó una familiar nuestra a visitarnos y estábamos dirigiendo un programa de rehabilitación y vino un muchacho y sudaba y se fue para la pieza y sudaba y mi esposa la atendía. ¿Y qué te pasó? Ay, no, ese muchacho sí me sacó cuchillo, casi me mata, me robó, ¿hace cuánto? Hace como un año. No, pero ese muchacho ya está muy bien. No, qué miedo, yo me voy. Ese hombre de pronto me mata, él se acuerda que me robó y de pronto yo grité mucho y después salimos con ella, charlamos un rato, lo llamamos, lo trajimos a la mesa. Y ella quedó aterrada de la obra de Dios. Los judíos sí que eran personas que estigmatizaban. Entonces Jesús les pregunta a él, ¿por cuál de estas obras se utiliza el término calá? ¿Qué es eso? Obras hermosas, preciosas, de admiración. Y me vas a apedrear. Imagínate, tantas obras hizo Jesús y ellos estaban en una posición de defender más, porque quiero decirles una cosa, a veces la gente es más religiosa. Hay lugares donde yo he estado y ahora que estamos haciendo una labor con personas de la sociedad, por ejemplo, a mí me remiten de un municipio personas para consejería y atendiéndolas en primera instancia yo no digo que soy pastor. Ellos dicen, ay doctor, ay psicólogo, que no sé qué, queremos hablar con usted. Y yo las escucho, yo no les digo nada, y cuando ya les he escuchado y les he orientado y llego por ahí unas disculpen, y ya llevo unas 3 citas con ellas, y ya hemos hablado un buen rato, yo ya les digo, no, yo no soy, pues sí estoy estudiando psicología, pero estoy apenas en la mitad de la carrera, entonces yo apenas, pero yo en este momento yo soy pastor. Ay, ¿cómo así? Es que usted es un pastor, sí. Ay, yo no sabía que un pastor era así. Sí, si yo me hubiera presentado como pastor desde el principio, no me hubieran aceptado, ¿cierto? Jesús se presenta ante ellos. Bueno, él sí tenía que presentarse como el Mesías. Ellos desde el nacimiento de Jesús no lo ven como el Mesías que ellos esperaban, al de ellos. El que ellos veían tenía que ser con ejército, con espada, con armas, que tenía que presentarse y ayudarlos a la dominación de los romanos. Entonces cuando hablaba del reino de Dios,
estaba hablando era del reino en la tierra, cómo él iba a rebelarse y cómo iba a levantarse como Judas Macabeo, que ya le hemos mencionado, y como otros personajes de la época de él, pero no sucedió así. Se presenta, y por eso en la noche estamos viendo Mateo 7, ¿no? Ya estamos terminando, acuérdense que yo sigo con escatología, y o al menos ya les prometí que iba a seguir con escatología en las noches. Hoy terminaríamos, creo que Mateo, el Sermón del Monte. Y entonces cuando uno está mirando esa parte que necesitamos observar entre los judíos, era necesario la presentación de esa manera. Ellos lo iban a estigmatizar, ellos esperaban otro tipo, y él les habla de un reino que es el reino de Dios, pero acá, y el reino de Dios dentro de nosotros, no el reino de Dios como lo percibimos. Entonces hay una forma del reino de Dios. Aún ahora que hablábamos de que para mí Dios es esto, no, hay una forma como es. ¿Cómo es el reino de Dios? Hay que morir a mis pensamientos, a mis emociones, y verlo como tal. Entonces Jesús presenta el reino de Dios, no como ellos lo esperaban, sino como Dios lo había trazado para ellos. Entonces le dicen los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemar, porque siendo hombre para ellos te haces Dios. Él está en su humanidad, ¿cierto? Ellos no se dan cuenta de que Jesús es Hijo de Dios. En Levítico capítulo 24, versículo 15 y 16. Levítico 24. Verso 15 y verso 16, permítame que por aquí todavía lo estoy buscando. Dice: a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a Dios llevará su iniquidad, y el que blasfeme el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Era lo que estaba colocado en la ley. Disculpe. Entonces aquí ellos se pegaron de esto, pero no se daban cuenta quién era Jesús. El mismo nombre de Jesús traduce en Salvador. El término como es presentado Jesús al iniciar uno de nuestros evangelios es el Emmanuel, que significaba que Dios estaba con nosotros. En Isaías hemos visto cómo van describiendo a Jesús tan claramente que cuando Él se presenta cumple completamente, proféticamente, todo lo que se había dicho de Él. Entonces ellos no entendían que Jesús, o en ese momento no querían entender, viendo obras tan grandes, viendo que los grandes de su momento en la teología, capítulo 3 de Juan, y de ahí en adelante, empiezan a reconocer Nicodemo, y que lo volvimos a encontrar en el capítulo 7, defendiendo a Jesús, vieron en Jesús el cumplimiento de la ley, y vieron al Mesías prometido, pero realmente no entendieron. Mire que en el 34 ya Jesús va a decir acá: no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios es, sois, etcétera, etcétera. Pero entonces ellos le recitaron al Señor Jesucristo el capítulo 24, versículo 15 y 16 de Levítico. Pues déjeme decirle algo, hablando de lo que estamos hablando ahorita, del contexto. Jesús utiliza el contexto de lo que está hablando ellos. Ellos le mencionan el versículo 24, 15 y 16 de Levítico 24, que acabamos de leer, ¿cierto? De alguno que blasfemara el nombre de Dios, y si era igual al nombre de Dios sería apedreado. Pero mire lo que él le dice: ustedes no han leído lo que está escrito en vuestra ley. Entonces les menciona el versículo anterior, el contexto, que es 14, que es: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo por toda la congregación. Y entonces el Señor, él empieza a hablarles de esto y empieza a refutar, y empieza a colocar toda esta posición desde los versículos anteriores de lo que ellos querían
manejar hacia Él. Entonces ya Él dice también, no está escrito en vuestra ley, tomando esta parte, y dice, yo dije, dioses sois. Entonces dice que ellos tuvieron ese deseo de apedrearle, ¿cierto? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Éxodo capítulo 21, versículo 6, capítulo 22, versículo 8. Bueno, porque a los jueces en Israel tenían unos conceptos y ellos eran representantes de Dios, y al ser representantes de Dios, el término que utilizaban en el hebreo para ellos traducía como una especie de semidioses, ¿cierto? Y aún los judíos en algún momento protestaron contra el mismo término que ellos utilizaban hacia estos jueces que Dios les había colocado a ellos. En el 10:35 y 36 dice, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, los jueces que Dios colocó para ayudarles, pero no era el sentido de adoración, sino representaban la voz de Dios. Si les llamó de esa manera, ¿cierto?, aquellos por los cuales vino la palabra de Dios, entonces Jesús podía presentarse, está hablando de la parte humana, y en ese momento, aunque ellos tenían esa posición y le colocan este argumento para apedrearlo, entonces termina diciendo que la escritura no puede ser quebrantada, o sea, lo que ya está escrito y esto que estaban hablando ellos y que él les está manejando desde el Antiguo Testamento, no puede ser quebrantada, o que no puede ser, también significa invalidada. Muy bien, y dice, y al Padre que santificó, nos lo está diciendo en el versículo, aquí en este mismo versículo 36, y al Padre que santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios sois. Qué cosa tan tremenda la que nosotros vemos en la posición de lo que el Señor les quería mostrar a ellos, y que ellos no tenían los ojos, no pudieron percibir a Jesús dentro de lo que estaba viendo. Si ustedes al ir a las Sagradas Escrituras se va a dar cuenta poco a poco en el Antiguo Testamento cómo hay una revelación de Dios progresiva, en donde ellos pudieron haber visto en el momento que aparece el Mesías a Jesús como Mesías, pero como ellos ignoraron los principios de la Escritura, porque ellos veían más eran los preceptos que ellos habían aprendido generales, la forma como agradar a Dios a través de sus vidas, pero no vieron algo que es algo que hoy no vemos nosotros. Hoy en día nosotros tenemos una dificultad para apreciar lo que Dios va a hacer, la parte profética, porque siempre estamos más preocupados por el vivir hoy, aquí, principios, cómo agradar a Dios, y no nos damos cuenta en algún momento de que la Escritura no solamente está hablando de esto, sino que está hablando de principios de vida nuestras que pueden llevarnos ¿a qué? A ser mejores como personas, a ser mejores en el hogar, a tener una vida de bendición, y donde todo lo que nosotros hagamos puede prosperar en base a los principios dados en la Escritura, que no solamente es venir, cantar, adorar y glorificar al Señor, sino que también es esos principios de vida que aplicados en cada área de nuestra vida nos van a dar bendición. Entonces ya en el 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. O sea, ¿por qué Jesús estaba manifestando señales en esta parte? Las estaba manifestando para que ellos vieran en Él las obras del Padre. Entonces en el 38 dice, más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y más que presentarse Él como Dios, lo que Él estaba presentando era el cumplimiento de la palabra que desde el Antiguo Testamento el Padre ha dado, y que ellos vieran manifiestas las obras de Dios el Padre directamente en Él como el Mesías prometido, como el Cristo,
cosa que ellos, por su forma de mirar las cosas, no quisieron reconocer en el Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. No hemos visto todo este capítulo 10 que nos habla de grandes cosas dentro del ministerio del Señor.